Todos hemos estado estudiando en estos últimos días el tema de la gracia, no tanto como dispensación, sino como doctrina también, de las dos maneras. Si usted es estudioso de la Biblia, sabrá que en la Biblia hay 7 grandes dispensaciones o 7 dispensaciones. Una dispensación es un marco de tiempo, un periodo de tiempo histórico donde Dios cumple un propósito. La primera dispensación es la inocencia, después la conciencia, después el gobierno humano, después la promesa, después viene la ley, después viene la gracia y después viene el reino milenial de Cristo. Nosotros estamos en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios realmente? El diccionario define como gracia un favor no merecido. Pero bíblicamente gracia es cuando el grande se inclina hacia el pequeño y le tiende la mano. Ese grande es Dios y nosotros somos esos pequeños que Él le ha tendido su mano en Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Esta doctrina, como tal, ha sido una de las doctrinas que más se ha debatido, porque en el enfoque de ella hay varios teólogos que en la historia han interpretado, han hecho tesis de ella, algunos acertadas, otros desacertadas. Pero la Biblia sigue siendo el libro por excelencia en el cual nosotros tenemos que sustentarnos, no solamente en las opiniones de los hombres, sino en la verdad de la palabra. Pablo, el apóstol, que escribe esta carta a los Efesios se le conoce como el tren de la gracia, revela algo que tiene que ver con el trasfondo de todo lo que nosotros como creyentes procuramos. No creo que haya algún creyente que esté bien de la cabeza, que quiera perderse. No creo eso. Creo que todos queremos ser salvos. Queremos alcanzar salvación. Pero ese querer ser salvo no es algo que nace en la carne, ni que nace en la mente humana. Porque el hombre sin Dios está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, ese despertar hacia lo eterno, hacia la salvación, hacia lo puro, hacia lo perfecto, hacia lo de Dios, viene de Dios mismo, que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y lo hace mediante su palabra, lo hace mediante la revelación de su palabra. Y la gracia tiene que ser revelada. Estos son días donde vemos aún en muchos creyentes una mezcla de la gracia con ritos judaizantes, con ritos de la ley, con obras para justificarse delante de Dios. Amados, nadie será justificado delante de Dios por las obras. Nuestras obras testifican de la gracia. La gracia va adelante, las obras no. La gracia va adelante. Nuestras obras hechas en Cristo Jesús dan testimonio de la gracia y no viceversa. O sea, la gracia no da testimonio de las obras, sino es al revés. Es la gracia la que va adelante y las obras vienen detrás. Nosotros, por formación religiosa, nos enseñaron
Y no culpo a nadie con esto, sino simplemente que usted enseñe como le enseñan. Usted enseña como usted aprendió. Usted aprendió mal, usted enseña mal. Hasta que Dios abre los ojos, quita las escamas y nos hace entendidos. La salvación es por gracia, no por obras. La salvación es porque Dios se acercó a nosotros en Jesucristo, abrió nuestro entendimiento, quitó el velo de la ceguera espiritual, para que entendamos de que ninguna obra puede justificar al hombre delante de Dios. Esa palabra justificar significa aprobar. Ninguna. Solamente Jesucristo vivió una vida santa y perfecta, agradable al Padre, para con su vida pagarle al Padre lo que la justicia divina cobraba a la humanidad. Y la humanidad no podría pagar, no podía pagar. Por eso Jesús paga por nosotros. Entonces es donde entra la gracia. La gracia es el favor inmerecido que Dios nos da mediante la fe en Jesucristo. Pero escuche esto, no solamente Dios nos da la gracia, sino que nos da la fe para creer. Romanos capítulo 12, versículo 3. Y también Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual tenemos entrada a esta gracia. O sea, Dios es el que pone el querer como el hacer soberanamente por su gracia en nosotros para que alcancemos el conocimiento de su propósito. A esta doctrina se le han añadido muchísimas cosas y se ha desvirtuado la gracia. Amados, hay gente haciendo cosas para justificarse delante de Dios. No estamos aquí para justificarnos. Estamos aquí para cumplir con un diseño que ya Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo en Jesucristo, para que nosotros anduviésemos en ellas. Es lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 2, Dios preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero esas obras Dios las preparó después de darnos la gracia para que las obras que hagamos no nos vayan a vanagloriar, ni nos vayan a hacer creer merecedores. Por eso que el que conoce, el que se le revela la gracia, en vez de merecedor, se constituye en deudor, porque sabe que todo lo que tiene y que todo lo que ha recibido, él no lo merecía. Fue dádiva de Dios por amor, por gracia, por misericordia. Entonces, la gracia, mientras más usted la conoce, mientras más usted la profundiza, usted más deudor se siente. Y la gracia te hace reconocer que toda obra que tú hagas, sea cual sea, sea que prediques, sea que colabores con los ancianos, con los enfermos, con los presos, sea que evangelices, sea que tú sirvas en la casa, la gracia lo que te hace entendido es que Dios preparó esas obras para ti, para que tú anduvieses en ellas y para que por ninguna de ellas que tú hagas, tú te creas que eres mejor que nadie. La gracia te hace deudor. La gracia te hace deudor porque tú no podías pagar, y si tú no puedes pagar, tú debes. Tú debes. Entonces nosotros le debemos a Dios todo. La redención de nuestras almas, Cristo pagó por ella y nosotros no podemos pagar por ella. La dádiva del Espíritu Santo no lo podemos comprar. La sangre de Cristo no la podemos comprar. La intercesión de Cristo no la podemos comprar. El pacto y las promesas no la podemos comprar. Todo es gracia. Ahora Dios en la gracia preparó para nosotros obras que hacer en esta tierra con el propósito de que nuestras buenas obras alumbren delante de los hombres para que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando usted haga algo que se pueda considerar bueno, que se pueda considerar digno, no es para que lo vean a usted, ni lo aplaudan a usted, ni le hagan una estatua o le hagan un homenaje a usted. Toda obra que usted pueda considerar, entre comillas, buena, es para que Dios
sea glorificado, porque esa obra no nació en la carne, no nació en su humanidad, nació en el Señor, y eso vino por su gracia en usted, por su gracia revelada en usted. Muchas veces en los años que tengo en el ministerio, en el evangelio y en sirviendo al Señor, he visto cómo mucha gente hace cosas para llenar la agenda. Pero ese llenar la agenda tiene un espíritu detrás, y es justificarle a Dios mi salvación. Amado, mi salvación no se justifica por mis obras. Mi salvación la justifica mi fe en Jesucristo. Y por mi fe en Jesucristo, la gracia en mí revela que Dios preparó obras para que yo anduviese en ellas. Y Dios revela las obras para que yo las haga con la intención de darle a Él la gloria. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Ok, bien. Pero ¿por qué la fe sin obra es muerta? Porque la fe es un don de Dios, y los dones tienen propósitos. Lo dice la Biblia en Efesios capítulo 2. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si mi fe no ejecuta las obras que Dios preparó para mí, entonces mi fe muere porque no está cumpliendo el propósito para el cual Dios me la dio. Pero mi fe no es la que va a justificar mi salvación. Sois salvos por fe mediante la gracia de Jesucristo. En otras palabras, mi fe es la que agrada a Dios porque he creído que Jesucristo es el don de Dios que quita mis pecados. Se vuelve complejo para algunos cuando usted le dice: tú eres salvo por fe, por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y preguntan: entonces yo no tengo que hacer nada. Amado, es que creer es hacerlo todo. Creer es aferrarse a Dios, adherirse a Dios, apegarse. Eso es creer. Entonces, a muchos le choca ese punto, porque nuestra cultura y más nuestras herencias religiosas nos vendieron que teníamos que hacer algo para ser salvos. En la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 15, el apóstol Pablo vive una escena muy interesante que revela lo mismo. Pablo se encuentra preso en Filipos y se encuentra juntamente con Silas encarcelados allá en el cepo, en el último calabozo de la cárcel, con los pies amarrados en el cepo porque los consideraban presos peligrosos. Pero Dios soberanamente permitió un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Las puertas de los presos se abrieron, las cadenas de los presos se cayeron y todos fueron liberados. El centurión, o sea, el soldado que estaba ahí, sabía que si un preso se escapaba, él tenía que pagar con su vida. Y sacando la espada para matarse, Pablo lo miró y le dijo: no lo hagas, estamos todos aquí. No nos hemos ido ninguno de nosotros. Entonces el soldado entendió que algo sobrenatural había pasado ahí. Un terremoto que abre las puertas de la cárcel, un terremoto que quita las cadenas y que ningún preso se escape. Eso no es natural, eso no es normal. Entonces él, cayendo de rodillas delante de Pablo, le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Acuérdense que este soldado era un soldado romano. ¿Qué debo hacer? De una vez pensó: ¿qué hay que hacer para salvarse? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Lo que Pablo le dijo en una traducción llana fue: aférrate a Jesús con todo tu corazón, y tú y tu casa serán salvos. Ahí es que viene el creer. Pero el creer no es un decir, es un vivir. Porque de decir creo, hasta las gallinas dicen creo. Usted sale a la calle y pregunta de cada 10 personas cuántos creen en Dios, y 12 le dicen que creen en Dios. Pero ¿cuántos se aferran a su verdad, a su palabra, a su testimonio? Bueno, eso es otra cosa. Eso es otro tema. Y precisamente por eso es que vemos personas tratando de justificarse por obras. Porque un día van al hogar de niñas, porque un día van al hogar de ancianos, porque un día van al hogar de restauración de adictos, porque un día le dan una limosna a un pobre, porque un día visten a un desnudo, porque un día van a una cárcel. Están queriendo justificarse. Amados, no me van a justificar mis obras, me va a justificar mi fe en aquel que me dio su gracia. Creo que Jesucristo murió por mis pecados. Creo que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Creo que Jesucristo vuelve otra vez por mí. Es mi Señor y mi Salvador. Y Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero no digo creo simplemente por decir creo, sino que me aferro a la verdad de que Él es el único que pudo satisfacer la justicia divina en su vida santa. Me aferro a la verdad de que Él descendió a los infiernos y no tuvo poder el enemigo para acusarlo y retenerlo, sino que la tierra lo vomitó al tercer día y se levantó con poder, triunfante sobre la muerte, y fue elevado a las alturas para interceder por la iglesia y por aquellos que somos llamados a predicar el evangelio para que muchos crean en Él. Entonces ese mismo Jesús que fue levantado en gloria también vendrá en gloria, y yo creo esa verdad y me aferro a esa verdad, y por esa gracia hoy me paro frente a este micrófono para decirle a usted: la salvación es por gracia, la salvación es por fe en Jesucristo, no es por obras, no es por tradición, no es por herencia religiosa. Las obras que usted haga y que yo haga no tienen nada que ver con nuestra salvación. Tienen que ver con el testimonio de Cristo en nosotros, el cual dice que nos ha nacido la luz y que ya las obras que Dios preparó se nos han sido reveladas y andamos en ellas. Muchas veces vemos y tenemos conflictos con muchos creyentes que quieren añadirle a su salvación obras para justificarse delante de Dios. Amado, ninguna obra te va a justificar delante de Dios, solamente el sacrificio de Cristo. Solamente su sangre te va a justificar delante de Dios. Y que tú puedas creer que Él es suficiente para salvarte y perdonarte, restaurarte y darte entrada generosamente al reino de los cielos. Solamente eso te va a justificar. Y esa palabra justificar es la palabra aprobar. Lo único que te va a aprobar a ti es esa sangre, la sangre expiatoria, la sangre redentora de Jesús. Es la única que te va a aprobar, nada más te va a aprobar. Ni religión, ni tradición, ni denominación, ni concilio, ni nombre de iglesia, ni pastor, nada de eso. Tenemos que despertar. La iglesia ha entrado en mezclas. Y una gracia mezclada es una gracia convertida en desgracia. ¿Mezclada con qué? Mezclada con ritos, mezcladas con obras que no tienen nada que ver con salvación. Nuestras obras son hechas en Dios para testimonio de Dios en nosotros, no para que yo sea salvo. Escúchelo, se lo voy a repetir. Si cualquier obra puedo hacer que añada gloria a su nombre, es para eso, no es para yo salvarme. Amados, no doy un plato de comida, ni visto a un desnudo, ni doy una limosna, ni visito un preso, ni visito un enfermo para yo salvarme. No. Todo eso es para dar testimonio de Cristo en mí, para que su nombre sea glorificado y los hombres crean que Dios mueve vasijas para consolar, para exhortar,
para salvar, para revelar propósitos de vida. Por eso Dios nos mueve a predicar. Por eso venimos a predicar. Por eso vamos a los hospitales. Por eso vamos a las cárceles. Por eso vamos a los presos. Por eso vamos a los necesitados y les decimos las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Porque esas son las obras que Dios preparó para nosotros. Pero esas obras no tienen nada que ver con mi salvación. Esas obras solamente son testimonio de Cristo en mí, para que su nombre sea glorificado y los hombres puedan creer que el Dios vivo y verdadero tiene hombres en la tierra que hacen su voluntad para que su nombre sea glorificado. No confundamos una cosa con la otra. Cada vez que usted haga algo que se pueda considerar digno, meritorio, bueno, amado, sea humilde, sea entendido. Eso no fue usted, eso fue la gracia de Dios en usted. Y por eso usted lo que es deudor, como decía Pablo a los romanos, soy deudor a griegos y a no griegos. ¿Por qué? Porque lo que he recibido de Dios lo he recibido para glorificarlo a Él. La gracia me salvó. Los talentos, dones, ministerios, llamamiento, impartición que han venido sobre mí, han venido para darle a conocer al mundo. Pero yo no doy a conocer a Cristo al mundo para ser salvo. Yo no predico para ser salvo. Yo predico porque soy salvo. Es al revés. Y predico porque Dios preparó las obras para que yo anduviese en ellas. Y si yo no anduviese en esas obras, mi fe sería una fe invalidada, sería una fe muerta. Dios prepara las obras, Dios prepara el encuentro día a día. Dios prepara a los necesitados, Dios prepara a los sedientos, los hambrientos, los desnudos. Y si usted anda en el Espíritu, usted va a ver las obras de Dios. Y va a ver que hay un mundo que se pierde, que necesita a Dios. Y va a ver que hay matrimonios que se destruyen, que necesitan a Dios. Y va a haber jóvenes que se pierden, que necesitan a Dios. Y va a haber muchas personas confundidas en estas prácticas rituales que muchos la han comprado, porque eso fue lo que la herencia religiosa nos vendió. La herencia religiosa nos enseñó que había que portarse bien para ganarse el cielo. Amado, esto no es por portarse bien. Cristo fue el que se portó bien y pagó el precio en su vida santa y perfecta para que usted y yo hoy fuésemos llamados hijos de Dios. Y nos adoptó, nos dio el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Y también nos quitó las escamas de los ojos para que veamos que si algo bueno hacemos, si algo bueno decimos, es porque Él lo puso. Nada bueno hay en el hombre. Lo único bueno es Él en nosotros. Y si algo bueno hacemos, lo hizo Dios. Entonces, ¿de qué nos gloriamos? ¿De quién es la gloria? Si fue Dios que la hizo, ¿de qué se gloria usted, hermano? Si fue Dios que puso el querer y el hacer, usted solamente fue obediente a la obra que Dios ya había preparado para usted. En otras palabras, usted está cumpliendo simplemente con la delegación para el cual el Padre le salvó y le reveló su gracia. Amados, hay una seria complicación con esta doctrina de la gracia, porque muchos buscan vitrinas, buscan ser vistos, buscan ser aplaudidos, buscan ser reconocidos, buscan ser puestos en las primeras sillas en las plazas. Amados, no, nosotros no fuimos llamados a eso, nosotros fuimos llamados a glorificar a Jesús. Como la vara de Aarón, que fue aprobada y después de ser aprobada, de haber dado el fruto, se escondió en el arca para que sea vista el arca y no la vara. Nosotros somos vasijas, simplemente vasos en las manos de Dios, que si algo hacemos, que si algo decimos, que si algo podemos lograr, no somos nosotros. Tenemos que decir, como dijo el salmista, no a nosotros, sino a su nombre sea dada la gloria. Que no nos confundamos, hermanos, que nos veamos cada día más deudores, que nos veamos cada día más agradecidos por Cristo, porque Él nos llamó, Él nos abrió los ojos, Él dio el don, Él dio la revelación, Él pagó con su sangre, Él preparó las buenas obras, Él nos las mostró, Él puso el querer como el hacer. Entonces, hermanos, ¿de que usted se gloría? Si todo lo está haciendo Dios en usted, usted simplemente le está prestando a Dios su obediencia, su boca para hablar, sus manos para suplir, sus pies para ir,
y nada más. Todo lo hace Dios. Todo depende de Él. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione, os afirme y os establezca. Él es el Dios de toda gracia. Todo lo que añada buen nombre, todo lo que añada testimonio, todo lo que añada fama, gloria, es de Él, no del hombre. Por eso decimos, como dijo el salmista, y concluimos como dijo el salmista: no a nosotros, sino a su nombre sea dada la gloria. Hay tanta gloria de hombre en este tiempo que uno, hermano, se choca. Hay productos, ministerios que son productos, que se venden como si fuera vender un desinfectante en este tiempo, un alcohol o una mascarilla. Y se autopromueven a sí mismos, completamente desviados de la gracia. Amado, el que es deudor en la gracia no quiere ni que lo vean a Él, ni que lo conozcan a Él, ni que lo miren a Él. Como dijo Pedro en Hechos capítulo 3, ¿por qué me miran a mí? Como si fuera por causa mía que este cojo fue sanado. Sépase que este cojo fue levantado en el nombre poderoso de Jesús. No me miren a mí. En otras palabras, no fui yo que lo hice, fue el Señor en mí. Así todo aquel nacido y a todo aquel que se le ha revelado la gracia. Amado, si usted predica, si usted enseña, si usted da una ofrenda, si usted evangeliza, si usted va a las cárceles, si usted coopera con los presos, si usted coopera con ofrendas, si usted colabora en la obra de Dios, no es usted per se, es la gracia de Dios en usted que produce ese querer como ese hacer por su buena voluntad, para que su nombre, el nombre del Señor, sea glorificado en usted y a través de usted. Usted se constituye en deudor. ¿Por qué? Porque a mayor gracia, mayor deuda. Mientras más Dios lo usa a usted, usted le debe más a Dios, porque Dios le está dando más. Dios le está dando más. Mientras más Dios da, más demanda, más le debe usted. Nunca me cansaré de decirlo y lo tendré que decir otra vez. Nosotros, hablo de manera personal y como ministerio, le debemos mucho a Dios. Le debemos mucho, para no decir todo, porque nos salvó, nos llamó, nos puso nombre, nos puso en el ministerio, y no se limitó a eso, sino que nos dio medios masivos para hablarle al mundo, para hablar su palabra a tiempo y fuera de tiempo, radio, televisión, redes. Amados, ¿y quiénes somos nosotros? Nada, no somos nada. No merecíamos nada, ni la salvación ni nada. Mas Dios no es limitado. Nos salvó, nos puso nombre, nos trasladó a las tinieblas y como si fuera poco dijo: te pondré en el ministerio y abriré tu boca para que lleves mi nombre a las naciones y sea notorio que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea, no nos miren a nosotros, miren a Jesús. Como dice el profeta: miradle a Él y sed salvos todos los confines de la tierra. Amén, mis amados. El tiempo en la radio se nos agota por hoy, pero usted queda todo el día en la